Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La libertad os hará libres. Hoy queríamos hablar de la inflación, ¿vale? Que no sé si muchos habéis tratado con ellas, os resulta familiar. Básicamente es una forma en la que el Estado os roba vuestro dinero y es un impuesto oculto del que nunca se habla, ¿vale? Además es un impuesto bastante regresivo porque afecta muchas veces más a las personas con menos recursos que a las personas con más recursos, que muchas veces tienen mayor sofisticación financiera y son más capaces de huir o de sobrevivir a esta inflación que poco a poco, ¿vale? Va minando año a año vuestro capital y vuestros ahorros, ¿vale? Y parece que no, parece que son tasas pequeñas, parece que estamos hablando siempre del 1, el 2, el 3%. A la larga, esa inflación va a minar y se va a quedar con todos vuestros ahorros, ¿vale? No sé si conocéis la regla del 72, ya hemos hablado de ella en algún momento. Tenéis que dividir esa tasa de inflación, tenéis que dividir, perdón, 72 entre esa tasa de inflación y ese es el tiempo, ¿vale? En el que se comería la mitad de vuestros ingresos, ¿vale? Entonces, en 24 años aproximadamente, si es una tasa del 3%, pues 24 años os quedaríais con la mitad de vuestro ahorro, todo el ahorro que habéis generado en vuestra vida. Entonces, es muy importante protegerse contra la inflación. ¿Y qué es la inflación? ¿Por qué surge la inflación? ¿Los precios suben de forma natural todos los años, como nos tienen acostumbrados? No. Los precios suben porque los gobiernos tienden a gastar más de lo que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué son tan manirrotos? ¿Por qué no son capaces de ajustarse a un presupuesto? Porque no es rentable políticamente. No es rentable políticamente cuadrar las cuentas. A nadie le interesa eso. A todo el mundo le interesa gastar un poco más, un 1, un 2, un 3%. ¿Por qué? Porque ellos te lo venden como que es una señal de crecimiento, ¿vale? Ellos gastan más, son más generosos, ¿vale? La Unión Europea ha acordado que en Europa la inflación máxima debe ser un 2, un 3, ¿vale? Hemos tenido años en los que se ha ido al 15, pero bueno, me parece que el año pasado el interanual se fue casi al 10, ¿vale? Porque también se emitió mucha deuda para pagar todo lo que se había roto durante la pandemia, que al final fueron varios meses, fue muy caro, se emitió muchísima deuda, se imprimió muchísimo dinero y ese dinero, al final, pues, ese dinero que no quiere nadie, ¿vale? Son euros que no quiere nadie, en Estados Unidos pasa lo mismo, son dólares que no quería nadie, que provocó eso, que el dinero como tal, el dinero no es lo mismo que la riqueza, el dinero solo es un papel, es un nombre, el dinero perdió valor, el dinero pierde valor, con lo cual si el dinero pierde valor, pero no hay más riqueza, es decir, no se han creado más cosas, esas cosas necesitas más dinero para pagarlas. Es decir, de forma nominal, ¿vale? Se han destruido cosas. Necesitas cada vez más papel para comprar lo mismo. Para comprar una barra de pan necesitas más euros, porque el euro vale menos. La barra de pan vale lo mismo, pero el euro vale menos, con lo cual necesitas más euros para comprar esa barra de pan. Y eso es la inflación. Eso es la inflación, básicamente. Los gobiernos emiten deuda, esa deuda a veces la quieren y a veces no, la quieren los mercados, y te obligan a generar y a imprimir más dinero, que es un dinero que como no está respaldado, que no es que de repente en Asia la gente se haya vuelto loca con el euro y diga, queremos euros, va, imprimid más euros que nosotros queremos hacer unas transacciones en euros. Nadie quiere esos euros los metes en el sistema, porque los gobiernos gastan más que eso, de lo que recogen, ¿vale? Meten euros en el sistema, yo que sé, por ejemplo, pensemos en España. España, el Estado recauda medio billón de euros al año. Podría gastarse ese medio billón, pero se suele gastar más. 520, 530, 540. Entonces, todo ese dinero de más que está metiendo en el mercado, ¿vale? Que está devolviendo a los ciudadanos, es un dinero que no está respaldado por nada, no está respaldado por ninguna nueva riqueza. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos con ese papel? Porque hablemos en dinero en el sentido de un papel. Pues están obligados a usarlo, con lo cual todo lo que pueden comprar con ese papel se deprecia, ¿vale? Es un poco la explicación más o menos sencilla de lo que es la inflación. ¿Y por qué decimos que es un impuesto? Porque le permite al Estado gastar más, ¿vale? De una forma primaria, pero ese gasto luego recae en los ciudadanos. Los ciudadanos pagamos esa inflación, ¿vale? Porque ese dinero que crea el Estado, que se lo queda al Estado, ¿vale? Luego al final hace que tú vayas al mercado y el pollo pues suba un 2%, un 3%, que el pan suba, que el aceite se dispare, tal. O sea, todo eso al final, ese dinero de más que se ha gastado, ¿vale? Hace que luego los productos valgan más. Y como el Estado es el que primero se ha gastado ese dinero, la inflación la sufrimos los ciudadanos. Con lo cual, los ciudadanos, ¿cómo pagamos ese gasto extra que ha hecho el gobierno? Pagando las cosas más caras, ¿vale? Pagando las cosas más caras porque esa deuda que se ha generado, que parece que es invisible, en realidad hace que los precios suban más y por eso cuando vas a la compra y te sale más cara, la compra es porque estás pagando ese sobrecoste del Estado. Esas tonterías en las que se gasta el dinero luego muchas veces, los fondos Next Generation, arreglar una acera, o dicen que van a arreglar la inversión haciendo nuevas rotondas, todo eso
todo eso no es gratis. Ese dinero que parece que viene de Europa, no viene de Europa, viene de que el euro has impreso más, con lo cual el euro vale menos, con lo cual los productos en el mercado te salen más caros, ¿vale? Tú estás pagando con lo que sube el precio del kilo de pollo, lo que sube el precio del aceite, estás pagando todas estas inversiones absurdas de los fondos Next Generation que te hablan, que algunas a lo mejor tienen sentido, pero otras no sirven absolutamente para nada. Entonces, aquí está la clave. ¿Por qué al gobierno le gusta este impuesto? ¿Por qué el gobierno dice, no, estoy gastando más, tengo que subir un par de puntos los impuestos? No, subo el IRPF, subo el IVA. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace a través de la inflación, que es un impuesto encubierto y además súper regresivo, que afecta muchas veces más a los jóvenes, a los pobres que a los ricos? Porque la inflación es oculta. La inflación, nadie le echa la culpa de la inflación al gobierno. Entonces el gobierno, que es muy cuco, dice, no, la culpa es del comerciante, la culpa es del mercado, la culpa es de Mercadona, la culpa es de Carrefour, que son unos que son gente que tiene mucha ansia de poder, mucha ansia de dinero y pues sube los precios muchísimo. Claro, como si fuera culpa del señor de Mercadona. El señor de Mercadona pone los precios al precio al que muchas veces compra la materia prima. De hecho, los comercios, tal, tienen un margen súper pequeño, súper pequeño. No pueden permitirse de repente subir 3 céntimos por euro el precio solo porque dé la gana. Es más, podrían haberlo hecho todo este año. ¿Y por qué no lo han hecho? Lo hace justo ahora, de repente, qué casualidad, que es cuando tú inundas el mercado de dinero porque no tienes ni un duro. Entonces, qué casualidad, ¿no? De hecho, también el gobierno aprovechó la guerra de Rusia para echarle la culpa de que ese shock había generado inflación, que es verdad que un shock, como una guerra, siempre genera inflación de forma, digamos, orgánica, de forma natural, porque se generan shocks, se generan cuellos de botella. Es lógico que el gobierno, que el petróleo cueste más caro si la zona en la que hay una guerra es una zona de reservas de petróleo. Eso es lógico, de gas natural. Eso es lógico que suba porque son shock puntuales de oferta, ¿vale? De repente hay mucho menos petróleo, estás tratando con un país con el que rompe relaciones por completo, que es Rusia, que es el que te suministra petróleo y gas natural. Es lógico que haya un shock de oferta y que los precios suban, ¿vale? De una forma puntual. Pero es que los precios, la inflación ya estaba empezando a dispararse mucho antes de la inflación de la invasión rusa de Ucrania. Por eso es una mentira, ¿vale? Y a lo largo de la historia se ha visto siempre, la inflación te la comes. Y lo más curioso es que el gobierno siempre, es que esto ha pasado desde hace siglos, ya desde hace siglos, los gobernantes, porque antes vivíamos en un patrón oro y no era tan fácil, ¿vale? Muchas veces esta deuda, estos billetes estaban respaldados por el patrón oro. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchas veces? Que las propias monedas de oro, ¿vale? Los gobernantes a esas monedas de oro las refundían y les echaban un poco de plomo, un poco de otros metales menos puros. Entonces decían, con 20 kilos de oro, ¿vale? He conseguido 25 kilos en monedas de oro, porque esos otros 5 kilos le echaban de otra cosa. ¿Qué generaba eso? Que ese dinero, de repente el gobernante, el rey en aquel momento, tenía más oro, tenía más dinero porque había engañado a la gente, decía que tenía más oro, pero esa moneda valía menos, ¿vale? Y al final la población lo acababa notando y acababa notando esa subida en los precios, ¿vale? Entonces, creo que es lo que hay que hacer. Hay que cambiar el chip por completo. Hay que cambiar el chip por completo, ¿vale? Primero hay que hacer dos labores. Una que tenéis que hacer es protegeros. Proteger vuestro ahorro, porque vuestro ahorro se lo va a comer la inflación, ¿vale? Estamos en una senda en la que antes se decía que la inflación tenía que ser un 2% anual, que no podía subir de ahí, que ya es problemático, un 2%. Ahora se habla de un 3%. Ahora se habla de un 3 en Europa, de que, bueno, un 3% no es problemático. ¿Y si nos vamos a un 4? ¿Y si nos vamos a un 5? ¿Y si de repente, bueno, aquí se empiezan a romper cadenas y dicen, no, mira, como en Venezuela, en Argentina, que han tenido una hiperinflación? Una hiperinflación porque son gobiernos que gastaban todo lo que les daba la gana, todos como si tuvieran para firmar los cheques, vamos, con un punzón de estos. Gastaban lo que les daba la gana y luego cuando no tenían dinero, ¿qué hacían? Imprimían más dinero, la inflación se disparaba y ahí es donde están Venezuela y Argentina, países desolados por la inflación, porque la inflación a esos niveles te destruye la economía por completo, lo destruye todo, ¿vale? La inflación cuando se dispara a esos niveles lo destruye todo, ¿vale? Porque ya la gente no sabe cuánto vale el dinero. Cuando la gente ya no sabe cuánto valen las cosas, dice, es que ¿cómo voy a ahorrar? ¿Cómo voy a comprar? Voy a sobrevivir. ¿Cómo va una empresa a invertir en un país si no sabe cuánto valen las cosas, si no sabe cuál es el retorno, si no sabe cómo se le van a disparar los gastos, la inflación? ¿Cómo va un banco a dar préstamos si el tipo de interés está totalmente artificial, si está totalmente manipulado? No saben. Entonces, cuando la gente no sabe qué hacer con su dinero, toma malas decisiones porque prescinde, deja de tomar decisiones, que eso es lo malo. Entonces, a los gobiernos
tienen que dar tranquilidad a los mercados, tienen que tener una moneda estable, que las instituciones sean fuertes, que las funciones sean estables, para que la gente pueda trabajar, hacer planes a largo plazo, tener proyectos, invertir, ahorrar, ¿vale? Entonces, como la situación ahora mismo es la que es, ahora mismo tenéis que hacer dos cosas. Una es que vuestro ahorro, por lo menos no lo tengáis en el banco a secas. Da igual donde lo tengáis, ¿vale? Si lo queréis tener en el mismo banco, pero que no esté en una cuenta a la vista, porque esa cuenta a la vista la va a ir devorando todos los años la inflación, ¿vale? Entonces, tenedlo como mínimo en algo en renta fija, que más o menos son productos como la renta de los países, que os van a dar una rentabilidad similar a la inflación, con lo cual van a dar un 2 un 3, que no es mucho, pero por lo menos combatir la inflación. Si habéis ahorrado 20.000 euros, pues mira, sabes que dentro de 20 años seguirás teniendo esos 20.000 euros. La alternativa buena es que tengáis productos un poco más sofisticados, sobre todo si es a largo plazo, como puede ser la renta variable, ¿vale? Que ya lo hemos hablado, el S&P 500, renta variable que suele dar, digamos, 4, 5, 6 puntos por encima de la inflación. Entonces, dentro de 20 años, digamos, vais a haber sobrevivido a la inflación y además esos 20.000 euros lo vais a haber convertido en 30.000 quitando la inflación, ¿vale? Entonces vais a generar, digamos, un ingreso. Eso es importantísimo. Entonces, y la otra cosa que tenéis que hacer, ¿vale? Es el combate ideológico de la inflación, porque la inflación, tú le preguntas a cualquiera sobre la inflación y dicen, bueno, no, claro, es que lo normal es que la inflación crezca, ¿no? De hecho, España tiene menos inflación que Europa. Da igual, es que la inflación es mala. La inflación es que el gobierno está actuando mal y, y los bancos centrales están actuando mal, ¿vale? Entonces, esto hay que combatirlo y recordar, y cuando os pregunten, tal, recordad que la inflación es un robo, la inflación es un impuesto oculto más, ¿vale? Es el impuesto más cobarde probablemente que tenga el gobierno. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Y recordad que solo la libertad os hará libres.